Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de miércoles 8 de agosto de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión, somos canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana vamos a dividir el programa en dos partes. En la primera de ellas vamos a analizar el proceso judicial contra el expresidente Saca y algunos de sus exfuncionarios, en el que ayer se conoció que gozarán de reducción de pena por aceptar los delitos que se les imputan. Por cierto, esta mañana ya los principales matutinos y también noticieros del país han estado desde luego dándole seguimiento a esta información y por supuesto vamos a tener desde la perspectiva de nuestros invitados una opinión al respecto. Saludo cordialmente a nuestro buen amigo Eduardo Escobar, gracias por acompañarnos, Eduardo, coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, un gusto igual aquí con Jaime. También te saludo Jaime López, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime. Ernesto, buen día. Bueno, y nos vamos a, desde luego, trasladar hasta la ciudad de Guatemala. Vamos a tener la opinión de Ricardo Castaneda, él es economista senior y coordinador de país para El Salvador del Instituto Centroamericano de Investigaciones Financieras y Fiscales, como es ICEFI. Gracias por acompañarnos, Ricardo, bienvenido. Gusto, Ernesto, buenos días, un placer estar contigo. Gracias. Vamos a tener desde luego la oportunidad de conocer las diferentes investigaciones como ICEFI que han tenido con relación al impacto fiscal que tiene el tema de la corrupción en algunos países de Centroamérica. Ricardo, creo que va a ser bien importante también contar con la opinión que tú tienes con relación a estos, digamos, acontecimientos que han estado marcando precisamente la pauta de las investigaciones judiciales en Centroamérica y particularmente con los casos que esta mañana nosotros acá vamos a tener con nuestros invitados. Así es que eso es parte de lo que vamos a tener. El expresidente Elías Antonio Saca y 3 secretarios materializaron ayer en el inicio de la audiencia del caso Destape a la Corrupción, un juicio abreviado con la Fiscalía General de la República. Saca y 3 de sus exfuncionarios confesaron haber sido parte de una estructura que saqueó y lavó al Estado 301 millones de dólares según la Fiscalía, para lo cual este Ministerio Público solicitó las penas más bajas para los imputados. A continuación voy a colocar como a manera de preámbulo las declaraciones que diera el jefe de la unidad financiera, Jorge Cortés, el día de ayer a la hora de conocerse este proceso. Veamos a continuación. La propuesta que se ha formulado por parte de la Fiscalía con respecto a la posición principal es un proceso abreviado, es decir, condenar a estas personas a pena de prisión bajo un mecanismo abreviado. Eso significa que para la Fiscalía General de la República y bajo el amparo del principio de legalidad, la actuación que estamos desarrollando en este momento es dentro del marco que regula la Constitución y la ley procesal penal vigente. Para nosotros es importante la propuesta que hemos hecho al tribunal, en tanto que es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y que estará por un largo tiempo en un centro de cumplimiento de penas. A ningún presidente anteriormente se le había condenado bajo este mecanismo de peculado y lavado, es decir, en conclusión, por actos de corrupción. Y eso lo vamos a probar y lo vamos a demostrar a lo largo del desarrollo del juicio abreviado que se está desarrollando
donde va a ser presentada evidencia documental, pericial y testimonial que va a demostrar lo que nosotros estamos expresando en este momento. Como lo dije al principio, nosotros estamos actuando dentro del marco de la ley. Este es un procedimiento abreviado, no significa que el caso no se ha perdido. Es más, nosotros estamos proponiendo una pena de 10 años de prisión para el expresidente de la República, igual que para el señor Elmer Charley, hemos propuesto lo mismo, 10 años de prisión. Eso es lo que la ley nos establece, ese es el régimen de pena que nos impone el Código Procesal Penal y estamos actuando dentro de este marco. Bueno, ahí está precisamente parte de la declaración que diera el jefe de la unidad financiera, Jorge Cortés, el día de ayer, y que posteriormente ya la Fiscalía General de la República también emitiera un comunicado en el que hacía resaltar que alrededor de lo que es este caso, lo que se estaba de alguna manera sentando como precedente histórico era la condena que precisamente por primera vez se le estaba dando a un expresidente de la República. Sin duda alguna, hay muchas preguntas que despertaron en los diversos círculos políticos, círculos de la sociedad civil el día de ayer, como por ejemplo, cuánto va a devolver una vez aceptada, en este caso, los imputados haber cometido el delito, cuánto van a regresar al Estado, va a poder recuperar la libertad en los próximos días, cómo se va de alguna manera a ver el tema de estos prestanombres o testaferros de los cuales se mencionaron también que en los próximos días estarían cometiéndose. Pero bien, son ustedes los invitados a hacer un análisis en esta primera parte del programa. Eduardo, a ver, ¿cuál es tu lectura introductoria del tema? Bueno, en este caso creo yo que si bien es cierto, como decía el fiscal, es un precedente histórico el que tengamos condenado por corrupción por primera vez a un presidente de la República, pero creo yo que el manejo del proceso y este resultado que se está obteniendo puede ponerse en entredicho o cuestionarse en algunos aspectos. En primer lugar, uno se puede preguntar fácilmente, si ya tenían suficiente prueba pericial, documental, testimonial sobre el cometimiento de estos delitos, ¿por qué irse por el procedimiento abreviado si ya tenían fundamentada la acusación debidamente? O sea, y lo digo ¿por qué? Porque obviamente vamos a tener ahora una pena menor y que al final, con el cómputo de la detención que ya ellos tuvieron en casi 2 años del proceso, esto va a reducir la pena y al final vamos a terminar con que es probable que 3 o 4 años estén más en prisión. No se trata de la punición acá, o sea, por el mero hecho de quererlos ver encerrados a estos exfuncionarios, no, sino que digo, ese aspecto que nos puede revelar de que al final, no sé, pueda que la Fiscalía no tenía suficientemente fundamentado el caso y por eso es que buscó esta vía de que se autoinculparan, que aceptaran el cometimiento de los delitos para obtener una condena de una forma más expedita. Ese es un tema. Y lo otro que creo yo que también hay que considerar es el tema de la recuperación del patrimonio estatal que fue desviado, que fue peculado en este caso por los acusados. Entonces, preocupa escuchar declaraciones que hasta esta fecha se ha calculado que se puede recuperar aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares. Eso preocupa si nosotros ponemos en perspectiva que estamos hablando que eso no representa más del 10% del total de fondos que en un principio se señalaron por parte de la Fiscalía habían sido sustraídos del erario nacional. Entonces, digo, ese aspecto creo yo que hay que considerarlo. Y el último, para terminar mi primera intervención, es el que tiene que ver con toda la red que se pudo construir a partir de este caso, es decir, tanto funcionarios públicos o personas fuera del Estado, de las instituciones, que estaban integradas a esta red de corrupción. O sea, porque obviamente no solo tiene que ver aquí el caso de el involucramiento de los funcionarios, sino que hay personas que pudieron prestar algún auxilio importante para el cometimiento de los delitos y que no están siendo procesados. Eso también hay que investigar. A ver, me parece que es interesante acotar
un elemento que tú has logrado colocar sobre la mesa, Eduardo, y es que no se trata de ver que los involucrados sigan o permanezcan en la cárcel. Claro. Lo que se trata en este caso de traerlo al tema es por la connotación que esto tiene a nivel de noticia y por supuesto mucho menos para nosotros también crear de esto un linchamiento mediático contra los imputados. Pero es importante de alguna manera analizar este caso por la misma, digamos, connotación histórica que hacía reflexión la Fiscalía, de decir, en primer lugar, no estamos, porque se está cuestionando muchísimo en el caso mediático o a nivel de redes sociales, lo que sería el tema del papel de la Fiscalía. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué va a pasar con el resto de, digamos, de dinero que se supone que han aceptado, que saquearon y que la Fiscalía tenía de alguna manera datos por los cuales los acusó, que eran precisamente 301 millones de dólares? ¿Qué va a pasar con el resto de millones? Dice la Fiscalía, lo que busca es que devuelvan 301 millones de dólares, pero únicamente han ubicado bienes a los imputados, en este caso a Saca, de entre 25 y 30 millones de dólares. Ahí hay un elemento de estudio que hay que, desde luego, ponerlo en perspectiva para conocer qué está pasando. Vamos a ver, Jaime, ¿cuál es tu línea de pensamiento y análisis sobre esa, digamos, ruta que he planteado? Bueno, sí, yo realmente tengo la pregunta, creo que es la que compartimos la mayoría de salvadoreños, ¿por qué la Fiscalía acepta entrar en este trato de un proceso abreviado con los imputados, que básicamente reduce al mínimo las penas? Y uno dice, bueno, efectivamente, como dice Eduardo, la Fiscalía ha venido planteando que tiene un caso bien montado, que tiene evidencia, la salida de los fondos creo que está demostrada, y ese es un hecho que nadie puede negar. O sea, una cosa es que no esté ubicado el destino o el paradero de los fondos, pero la salida de los fondos sí está demostrada. Y la Fiscalía no puede venir en este momento y plantear, bueno, como el resto del dinero no lo encontramos o no lo localizamos, pues eso básicamente va a desaparecer del proceso. Y el otro tema que es fundamental y es, decimos... A ver, que conste que ese proceso, a la pregunta tuya, y perdona que vamos a estar de luego, igual Ricardo, te invito a que tú puedas introducirte, estás también acá en nuestra pantalla mayor, para que puedas integrarte a esta conversación. A ver, a la inquietud que tú planteas de que, bueno, no sabes cómo se llegó a esto, la Fiscalía sostiene de que esto está enmarcado dentro de las leyes procesales penales, es decir, el derecho de los imputados de pedir una abreviación de sus procesos, como también dentro del marco constitucional. Solo para acotar, porque también la Fiscalía, de alguna manera se está viendo como que la Fiscalía hizo algo malo. No, legalmente entiendo que no ha hecho nada legalmente, ilegal, pero tampoco está obligada a entrar en una negociación de un proceso abreviado. Es una facultad discrecional del fiscal si acepta una petición de los imputados o si sigue adelante con el proceso como normalmente está establecido. Entonces, cuando la Fiscalía básicamente entra en un proceso abreviado, lo hace pues posiblemente porque no tiene todas las evidencias suficientes, lo hace para ahorrarse el tiempo, lo hace también para asegurarse una victoria judicial fácil, digamos. Pero el tema es que eso sí la Fiscalía no lo ha razonado ni lo ha justificado adecuadamente y realmente tendrá que hacerlo. Porque básicamente este acuerdo de la Fiscalía en términos concretos lo que implica es una reducción significativa de la pena, que como decimos aquí no estamos con una cuestión de linchamiento público, sino que lo que se está planteando es una pena acorde al daño que se le ha imputado al Estado y a la sociedad. Y además de eso estamos en un tema de qué va a pasar con la cantidad que se erogó o que salió de las arcas del Estado y que independientemente se conozca o no se conozca el destino, está demostrado de que salió ilegalmente del Estado, y el deber de la Fiscalía es seguir buscando ese dinero, seguirlo localizando y no ceder a no perdonar, digamos, en otras palabras, la responsabilidad de los posibles imputados. Ese es el tema, digamos. Entonces, la Fiscalía tácitamente lo que está haciendo acá, o así lo estamos interpretando, es un perdón de una reducción de la pena y además de eso un perdón de básicamente el 90% del dinero que salió del Estado. Entiendo que por ahí anda, por el 90, anda por el 81. Vamos a ver, Ricardo, ¿cuál es tu lectura a partir de lo que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, Centroamericano de Estudios Fiscales, hace? A ver, ¿cuál es tu lectura? Porque también ustedes han estado en Guatemala, que es la sede central
han estado haciendo estudios pertinentes y obviamente tomando como objeto de investigación casos como el que esta mañana estamos hablando acá en El Salvador. Efectivamente, la corrupción es un cáncer social, no es un fenómeno propio de El Salvador, es algo que hemos visto en los distintos países de Centroamérica, pero yo creo que es muy importante plantear que los casos de corrupción no implican solo el robo del dinero, sino que son el robo de oportunidades. Por ejemplo, para dimensionar lo que este caso representa de los 301 millones de dólares, representa más del presupuesto entero del Ministerio de Obra Pública, o nos permitiría, por ejemplo, tener 3 universidades públicas más, o nos permitiría construir otros 4 hospitales rurales. Entonces, este robo de oportunidades implicó que niños y niñas no fueran a las escuelas, que no hubieran medicinas en los hospitales, y por lo tanto es muy importante de que quienes hayan cometido este tipo de delitos tengan una pena, pero que además ese dinero regrese a las arcas del Estado, como ya muy bien han mencionado en el set. Nosotros, cuando elaborábamos un libro el año pasado sobre cuáles eran los caminos que conducen a la corrupción, precisamente uno es el tema de la impunidad, es decir, que las personas no tengan ningún castigo o que el castigo sea menor realmente a lo que hayan cometido. En este punto creo que la Fiscalía, le denominó al caso el destape de la corrupción, porque uno esperaba de que este fuera el inicio de un proceso en el cual se identificaran cuáles son esos mecanismos que han utilizado para extraer recursos del Estado y que no se vuelvan a cometer. Por ejemplo, acá en Guatemala fue precisamente un caso que era menor, que era el denominado La Línea, y a partir de ese caso es que se fueron destapando otra diversidad de casos hasta llegar al presidente y a la vicepresidenta en su momento. Por lo tanto, yo creo que la invitación es el fortalecimiento a la institucionalidad del país. Aquí hay que cuestionar también, por ejemplo, el papel de la Corte de Cuentas. Ahora que el presidente ha aceptado, el expresidente Saca ha aceptado esto, uno se pregunta, bueno, ¿y la Corte de Cuentas en todo ese tiempo qué pasó? Entonces creo que la invitación sería para cómo podemos corregir esos errores para que no se vuelvan a cometer. A ver, Ricardo, como conocedor y experto, ya vamos a hablar del tema del fortalecimiento de la institución, porque bien tú lo acotas, es decir, ¿qué pasó con todas esas instituciones del Estado? ¿Qué ha pasado todo este tiempo atrás? A ver, Ricardo, regreso. Como investigador fiscal y también que toman como punto de partida el tema de casos de corrupción, ¿cuál es tu opinión con respecto a cuando se reconoce un delito, se tiene la investigación, como lo decía Jaime, de que la Fiscalía tiene pruebas de que ese dinero salió para no ser encontrado afuera? ¿Cómo es difícil encontrar un dinero que sale así por así? Como lo cual en algún momento se está planteando que de 300 millones de dólares estaría solamente recuperándose un 25 a 30 millones de dólares. Bueno, yo creo que eso lo que nos habla es que en un principio la Fiscalía, cuando presenta el caso, decía que tenían todas las pruebas y tenían los mecanismos para realmente comprobar hacia dónde habían ido esos recursos. Pareciera que al aceptar este juicio abreviado, la Fiscalía está aceptando implícitamente que a lo mejor no tenía realmente todos los mecanismos para poder comprobar. Y aquí nuevamente hablamos en el tema de la debilidad institucional. Si la Fiscalía cuenta con todas las herramientas técnicas para poder comprobar el destino, porque algo muy importante que hay que plantear es que en los casos de corrupción muchas veces nos quedamos con la parte pública, pero hay actores privados que siempre están involucrados. Por ejemplo, acá habría que ver si esos recursos pasaron por el sistema financiero, por qué no se detectó ninguno de esos casos, cuáles fueron los destinatarios, qué va a pasar con ellos. Entonces, todas esas preguntas son las que tiene que responder la Fiscalía, porque más allá de que lo que está haciendo sea legal, lo que hay que cuestionar es si es legítimo frente a una ciudadanía que está demandando hoy más que nunca una lucha frontal a la corrupción. Bueno, según la Fiscalía dará a conocer en los próximos días
realmente una lista de prestanombres, según lo publica el periódico La Prensa Gráfica ese día, y así lo consigna, que a quien el expresidente Saca confió los bienes adquiridos de esa forma en la cual está aceptando sus delitos. Jaime y Eduardo, a ver. Yo creo que de lo que ha dicho Ricardo hay que rescatar un aspecto. Este caso involucra el tema del fortalecimiento de las instituciones, la debilidad institucional, mejor dicho, no la fortaleza, sino que la debilidad que tiene. Y aquí creo yo que no solo es el tema de la Corte de Cuentas de la República, por ejemplo, que es uno de los actores ausentes en el control de la cosa pública en este caso. O sea, no hubo ningún control, o si lo hubo, pues obviamente no se tuvieron ningún resultado para proteger el erario público. Pero también aquí entra el tema que quiero poner a la discusión de los partidos políticos. ¿En qué sentido? Lastimosamente, nuestros partidos no están sirviendo como mecanismo de filtro para las personas que van a ingresar a la función pública. O sea, los partidos políticos no tienen ningún tipo de evaluación, ningún tipo de depuración de aquellas personas que van a presentar al electorado para convertirse en funcionarios públicos. Ya tenemos 3 presidentes en fila que han sido señalados, han sido juzgados, están siendo procesados por casos de corrupción. Entonces los partidos políticos acá tienen esa deuda con la sociedad de presentar a las mejores personas a la elección. Y el otro aspecto que creo que es necesario mencionar es sobre las consecuencias de este caso. Nosotros como Acción Ciudadana hemos venido señalando, y de hecho ICEFI también lo señala en su último libro, el tema del financiamiento de la política. De este dinero público, ya la Fiscalía ha mencionado que hay una parte, unos 7, 8 millones de dólares que financiaron al partido Arena. Entonces, aquí de nuevo se vuelve importante el tema del control sobre el financiamiento de los partidos políticos, porque esto obviamente nos muestra, y probablemente en el caso Funes también hay algo de esto, de dinero del Estado financiando campañas políticas, que es una ventana para la corrupción. Entonces, eso es otro de los aspectos que creo que hay que considerar. Jaime, a ver. Fíjate que yo creo que quizás lo que incomoda o lo que genera preocupación, digamos, es la actitud de la Fiscalía el día de ayer, que básicamente es una Fiscalía benevolente, una Fiscalía que dice trata con guante de seda a los imputados. Y si reiteramos, aquí no se trata de linchamientos públicos. También la Fiscalía dice, bueno, ya van a tener un expresidente en la cárcel, o sea, y es como una actitud de confórmense, o sea, ¿qué más quieren? A ver, no se le puede pedir, fíjate que voy a parecer acá un defensor de la Fiscalía, adelante. Pero no lo soy, pero siempre han necesitado de recursos, o sea, por supuesto. Y no se le dan los recursos a la Fiscalía. Pero la Fiscalía, fíjate, yo te voy a poner el contrapunto. La Fiscalía ya tiene su propia vara de medida, que es el caso siguiente, que es el caso del expresidente Funes, donde la investigación que ha hecho la Fiscalía es mucho más amplia, la lista de imputados que ha presentado es mucho más larga, las características del proceso son diferentes, ahí hay intermediarios, hay testaferros, hay receptores, y en el caso Saca lo que la Fiscalía el día de hoy, pero te digo, preocupante, y nosotros esperamos de que hayan respuestas, porque no se trata de ya desacreditar o descalificar, sino que lo que estamos planteando son preguntas. Lo que esperamos es que la Fiscalía diga, bueno, o sea, ¿qué va a pasar con el resto de la investigación? Tú dices, la Fiscalía ha dicho que va a presentar una lista de testaferros. Bueno, cuando estamos hablando de testaferros, estamos hablando de delitos. La Fiscalía no tiene que presentar públicamente una lista de testaferros, sino que lo que tiene que presentar es un requerimiento judicial para procesar a las personas que han sido intermediarias o receptores de fondos públicos en el caso SAC. Y es básicamente lo que estamos planteando, lo que estamos preguntando, la inquietud que estamos expresando. Y no se trata de descalificar ni ya de desechar, digamos, lo que la Fiscalía ha hecho, reconocer sus debilidades, pero no podemos como ciudadanos ceder y dejar de cuestionar, dejar de preguntar, dejar de interrogar y dejar de pedir que el daño que se le ha hecho al Estado, que está cuantificado, que está claramente establecido, que ese dinero salió, que está identificado por lo menos los responsables iniciales, ese daño no sea reparado. A ver, voy a hacer una pausa cuando regresemos. ¿Cuáles son los alcances que esto tendrá? Es decir, si bien es cierto el camino que hasta este momento ha recorrido la Fiscalía está sobre lo legal, y lo aclaraba bien el licenciado Jorge Cortés, decía muy claro, nosotros no hemos actuado fuera de la ley, ¿verdad? Hemos estado enmarcados dentro del proceso que establece el marco penal,
y constitucional para lograr este acuerdo. Por ahí hay voces, como por ejemplo en las redes sociales del expresidente Mauricio Funes, quien también está siendo investigado y procesado por este tipo de casos. A ver, decía de que todo esto es producto de lo que puede ser un acuerdo para no lograr llegar hasta ciertas estructuras que tienen que ver también con otro nivel de influencia, no solo económico, sino también político. ¿Cuál es la lectura que ustedes también sobre esa base plantean? Y por supuesto, del resto de preguntas que hay alrededor de este tema. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos a través de Facebook para que usted también pueda tener la señal de nosotros en primera mano y usted compartirla con sus contactos. Nos vamos a la pausa y también aprovecho a invitarlos a que me acompañen, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy, el debate político semanal, estarán Paul Steiner, Carlos Araujo, estará Ulises del Dios Guzmán, desde luego un análisis sobre los temas importantes del país. Astrid Dávalos y este servidor estaremos debatiendo estos y otros temas que estamos desde luego abordando esta mañana acá con nuestros invitados. Una pausa, no me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía COREN 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, COREN 2018. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho exhortarle esa invitación que hace el sector industrial de nuestro país, particularmente la ASI como el anfitrión de este magno evento, para que asista precisamente a este Congreso Centroamericano Regional de Energía COREN 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente, el evento más importante de energía en la región centroamericana. Así es que desde ya, pues usted téngalo en agenda para que participe y conozca los diversos temas que van a exponerse ahí sobre los desafíos que tiene la región centroamericana en materia energética. Continuamos conversando con nuestros invitados desde Guatemala, Ricardo Castaneda. Él es economista senior y coordinador de país para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. También acá en el estudio me acompaña Eduardo Escobar de Acción Ciudadana y Jaime López de Funde. Así es que desde ya usted también, gracias por estar participando a través de nuestras redes @diálogo21, Neto López Radio, son nuestras dos cuentas. Me voy hasta Guatemala. A ver, Ricardo, nuevamente, es difícil de alguna manera poder dar con el resto de cantidad de dinero que en un proceso de investigación se dice que salió de las arcas del Estado, pero no se sabe dónde está. Es difícil, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en materia fiscal, de poder saber de que ese dinero estuvo, es del Estado, es de los contribuyentes y que salió y que no se sabe dónde está. No, si la Fiscalía contara con las fortalezas técnicas suficientes, realmente pudiera saber perfectamente qué se hizo con ese dinero, sobre todo porque ellos mismos han planteado que la mayor parte de recursos se movió a través del sistema financiero. Esto implica que es bastante sencillo, digamos, poder dar o saber cuál ha sido el recorrido, porque además, como muy bien planteaba Jaime, por ejemplo, en el caso que se le está imputando al expresidente Funes, nos hemos dado cuenta que sí cuentan con las herramientas de la Fiscalía para poder detectar esto, ¿no? Acá en Guatemala, muchos de los casos de corrupción que también ha estado involucrado, la Fiscalía y obviamente con el apoyo de la CICIG, sí que han podido comprobar cómo es que se ha movido el dinero, porque es muy importante que la ciudadanía sepa y todo el país conozca cuáles han sido esos mecanismos, porque yo les decía que lo más importante es evitar que eso suceda.
Por ejemplo, si ver que esos mecanismos que utilizó el expresidente Saca son también los mismos mecanismos que utilizó el expresidente Funes, pareciera de que hay un común denominador que es el tema de la partida secreta. Yo ahorita que estamos en un proceso electoral me encantaría ver cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales sobre ese tema, por ejemplo, porque hay que asegurar a la ciudadanía de que este tipo de actos de corrupción no va a volver a pasar. Yo creo que lo que está aquí en juego es la legitimidad de la administración pública, porque como tú bien planteabas, estos son recursos que provienen de personas incluso que están en situación de pobreza extrema y que a través del pago de los impuestos en lugar de permitir que se transformen en bienes y servicios públicos como educación o salud, lo que permitió fue enriquecimiento ilícito de unos cuantos y por lo tanto la Fiscalía debe de demostrar, debe de imputar a aquellas personas que recibieron dinero del erario, que es dinero sagrado. Jaime. Bueno, quería ampliar sobre tu pregunta de los destinatarios o si se puede localizar el dinero. Yo creo que en los mismos testimonios que se han planteado, por ejemplo, hay testimonios de los mismos defensores que ellos hablan de cantidades, por ejemplo, que se pagaron en sobresueldos a funcionarios. Hay también, la misma Fiscalía ha dicho que hay empresas de publicidad, los mismos representantes del sistema financiero que iban o serán posiblemente presentados en el proceso judicial como testigos para dar cuenta en favor de la Fiscalía de cómo se movió ese dinero. Entonces, efectivamente, hay una contradicción ahí, o parece haber una contradicción, que la Fiscalía diga, mire, solo hemos logrado localizar alrededor de 25 millones de dólares, de los otros 270 no sabemos nada, pero sin embargo la misma Fiscalía está diciendo, o sea, hay lista de receptores que son funcionarios que recibieron sobresueldos, hay representantes del sistema financiero que pueden presentarse al tribunal como testigos para dar cuenta de cómo se movió ese dinero, y la misma Fiscalía, como bien lo dice Ricardo, una parte del dinero fue la que se movió en efectivo, pero el resto se movió a través de cuentas bancarias y ese dinero es perfectamente trazable. Entonces, ahí están las inquietudes. Y por eso, las grandes inquietudes. Y por eso es que digo... ¿Tú crees que este acuerdo es producto de de otro gran acuerdo para evitar mayores alcances de impacto que puedan tener en otras, esferas políticas, económicas de este país? No sé si es producto de un acuerdo, pero sí es un hecho de que este acuerdo que ha tomado la Fiscalía prácticamente está cerrando el caso. Y si lo cierra, básicamente lo que hace es que no se siga adelante con otras líneas de investigación o que no se siga exponiendo más hechos que están relacionados con el mismo caso. Este tema de la lista por ejemplo, la lista de funcionarios que han recibido sobresueldos, la lista de agencias de publicidad que sirvieron para transferir, trasladar o ser receptores finales de fondos, esa información que la ciudadanía merece conocerla. Y efectivamente, si el caso para en este momento con el acuerdo que ha adoptado la Fiscalía, mucha de esa información efectivamente puede no ser revelada y la ciudadanía pues va a seguir ignorándola. En este caso, con el aval de la Fiscalía General de la República, que es la representante de los intereses de la sociedad. A ver, Eduardo. Bueno, yo solo quiero mencionar 3 puntos muy breves. Uno, este caso lo que nos debe de llevar a reflexionar, y sobre todo a las fuerzas políticas, es el tema de, ya se mencionaba, fortalecer las instituciones. O sea, aquí estamos hablando de que las instituciones de control tienen que tener los recursos suficientes para ejercer sus funciones de acuerdo a la Constitución de forma independiente e imparcial. Aquí a todos nos conviene, tanto a Arena, al FMLN, a Gana, tener instituciones que ejerzan este control. Estamos hablando de Corte de Cuentas, por ejemplo, Fiscalía General de la República, sin depender políticamente de alguien. ¿Por qué? Porque el día de mañana la balanza política cambia. Hoy soy oposición, mañana soy, viéndolo desde el punto de vista de los partidos, mañana soy gobierno. Entonces, en esa medida que un día estamos en una posición y otro en otra, es necesario tener instituciones de control independientes que ejerzan este control. El otro aspecto que también tiene que ver es mejorar los controles desde el Tribunal Supremo Electoral con el tema del financiamiento de los partidos. Este caso, de nuevo, nos muestra el tema de que hay dinero público y a saber si también dinero ilícito que está financiando campañas electorales
que no se puede detectar todavía porque no hay un control efectivo. Entonces, eso nos debe de llevar a otra reflexión del control sobre el dinero que financia la política y pensar también en reformar las sanciones por este tipo de hechos. Si está hablando de que se puede suspender la inscripción de partidos políticos, tal vez no habría que llegar hasta ese punto, pero sí al menos emitir sanciones contra los partidos cuando se detecte este tipo de comportamientos. A ver, te escucho hablar mucho de partidos, Eduardo. ¿Tú crees que todo esto tiene algún matiz, alguna, digamos, cortina alrededor del tema político electoral hoy en día? Sí, es que yo no quiero instrumentalizar y esperaría que no se instrumentalice este caso ya que estamos en una campaña electoral. Pero ya y esto no lo estoy diciendo o no me lo estoy inventando yo, la Fiscalía ha determinado que hay dinero de estos 280 millones que financió campañas o partidos políticos, obviamente para campañas electorales. No sabemos si también se compraron voluntades con este dinero. Entonces digo, ahí hay una ventana para que la corrupción entre al Estado. Entonces por eso es que hay que ponerle como una medida de prevención el tema de los controles de este dinero que financia las campañas políticas. Y el otro tema que creo que es necesario señalar es el del que nos queda a la ciudadanía, a las organizaciones, controlar que se conozca la verdad de estos casos, tanto del caso Funes como el caso Saca. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de que Jaime planteaba, probablemente hasta aquí llega el caso, no se van a conocer más detalles. Eso es lo que tenemos que presionar, que se conozca la verdad, que se conozca quiénes más están involucrados, que se les impute el delito y se les lleve a juicio. O sea, y no por el tema del linchamiento. Jaime decía algo, es que nuestra sociedad tiene reglas y en este caso, si yo cometo un tipo de acto que es ilícito, pues tengo que pagar por ese acto. Entonces, y obviamente proporcionalmente, como decía Jaime, al daño que yo le provoco a la sociedad. Decía Claudia Umaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, decía, es una salida legal la que ha dado la Fiscalía, la que se ha mostrado, pero es una victoria pírrica, es una victoria pírrica. ¿Qué piensan ustedes? A ver, Ricardo. Sí, yo hablaba del tema de la legitimidad, es decir, evidentemente no se le puede decir que la Fiscalía está actuando en contra de la ley, pero si ellos mismos dijeron al inicio de que tenían todas las pruebas, uno se pregunta por qué quedarse efectivamente con esa victoria pírrica. El nombre del destape a la corrupción, a este caso, era porque la Fiscalía tenía la intención de realmente llegar a fondo y posiblemente de este caso se iban a derivar muchos más. Ya Eduardo planteaba, por ejemplo, el tema del financiamiento electoral, que nosotros lo hemos señalado como uno de los mecanismos que permite que hayan casos de corrupción, y entonces es ahí donde uno se empieza a cuestionar qué es lo que está pasando. ¿Por qué es que no logramos dar el salto de calidad en el fortalecimiento de las instituciones? Evidentemente es un hecho histórico que El Salvador por primera vez tenga un expresidente que acepte que cometió actos de corrupción, y esto debería construir en la cultura un cambio radical hacia una cuestión que se ha normalizado, porque una de nuestras preocupaciones es que el tema de la corrupción se había normalizado en el sentido de, bueno, si todos los presidentes cometen actos de corrupción, todos los diputados lo hacen, todos los alcaldes lo hacen, ¿por qué no hacerlo yo? El punto es que más allá de que se logre esa sanción, la Fiscalía debe asegurar que todos los recursos regresen, porque si solo estamos hablando de que regresaría alrededor de un 10% o menos, bueno, cualquiera podría hacer una relación de costo y beneficio y decir, bueno, no es tan malo después de todo cometer un acto de corrupción, y eso es sumamente dañino para un país que quiere sentar las bases de la democracia y el desarrollo. La corrupción, insisto, es un cáncer que mina, que afecta a todas las personas y que por lo tanto, independientemente de las ideologías en un país tan polarizado como El Salvador, la lucha contra la corrupción nos debería de unir, y en este proceso de campaña electoral exigirle a los candidatos una agenda creíble de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento de institucionalidad que permita que este tipo de actos no se vuelvan a repetir. Nos lleva a la delantera Guatemala, la sede de tu institución, la que representas, ICEFI, Ricardo.
Bueno, sin duda el apoyo que ha tenido el Ministerio Público en Guatemala con la CICIG le ha permitido fortalecer muchísimo los mecanismos de investigación, de control, las pruebas, por ejemplo, que han presentado en los diversos casos son pruebas contundentes, aunque el mismo sistema judicial de repente provoca que estos procesos sean demasiado largos y que no hayan en muchos de los casos todavía condenas en firme, pero sin duda que cuentan con herramientas que sí les ha permitido presentar casos mucho más sólidos. Y yo esperaría que en el caso de El Salvador se siga fortaleciendo la Fiscalía para que cuente con las herramientas suficientes de que si alguien comete un acto de corrupción, tenga la certeza que va a pagar, le va a caer todo el peso de la ley, pero que la ciudadanía puede tener la tranquilidad porque va a conocer exactamente cómo se dieron esos procesos para que no se vuelvan a repetir. Porque yo creo que ahorita lo que queda, la sensación a la ciudadanía es si esta persona o este exfuncionario que prácticamente roban del erario más de $300 millones y les permiten este juicio abreviado, hubiera sido lo mismo si un ciudadano se hubiera robado una gallina, se hubiera robado una lámina, y de repente aquí donde nos muestra las desigualdades que hay también incluso en el sistema judicial, algo que es grave para la democracia del país. Ok, voy a aprovechar estos últimos 5 minutos porque ese es el tiempo que tenemos en esta primera parte. La segunda, vamos a hablar sobre la crisis de Nicaragua, que sigue convulsionado socialmente y políticamente hablando. A ver, anoche decía Marco Rodríguez, pregunto por qué acepta, en este caso el Ministerio Público, juicio abreviado en caso Saca. Dice, servirá para que no se conozca, para que se conozca verdad, servirá para que se conozca verdad sobre destinatario o para ocultarlos nuevamente. ¿Por qué acepta 25 cuando acusó por $300 millones? ¿Qué gana la sociedad con este acuerdo y a quienes se deja de procesar en un momento electoral? A ver, yo creo que seguimos, digamos, en el círculo de las preguntas que sin duda alguna la Fiscalía pues también va a tener que dar sus puntos de vista, ¿no? De lo que ha dicho el secretario, creo que habría que ver dos cosas. Sin duda, se tiene que llegar, como yo decía hace un momento, y igual lo hemos dicho los que hemos participado en este panel esta mañana, se tiene que llegar hasta el fondo del asunto, quiénes más están implicados, si el sistema financiero, quiénes tuvieron que ver en esto. O sea, se tiene que llegar hasta el fondo de conocer los hechos que se están imputando. Y lo otro es el tema también de que habría que ver si esta estructura no se mantuvo después en el gobierno de Mauricio Funes. Porque ese es otro tema. ¿Qué hay de parecido a tu criterio en todo esto? Porque entiendo que son casos de igual magnitud, no quiero decir que a lo mejor sean iguales, ¿no? No, obviamente no hay, no puedo decir con total certeza si hay similitudes en todo este caso, porque obviamente es lo que sí puedo decir es que es un mecanismo complejo que se construyó para sacar del erario público estos fondos para otra finalidad que no es obviamente la función. Por medio del desvío de partidas presupuestarias. Exacto, que llegaban, o sea, a cuentas. Entonces, pero lo que quiero decir es que se tiene que investigar también si esta estructura no fue heredada por el gobierno de Mauricio Funes, y si fue así, pues qué acciones se tomaron para desmontarla y tener controles efectivos. O sea, porque ya lo decía también Ricardo, el tema de hay un costo de oportunidad para cometer un acto de corrupción, en el sentido de cuánto gano, puedo cometer el acto, ¿se van a dar cuenta? Claro. Obviamente eso, si tenemos una Corte de Cuentas de la República que no investiga, que no fiscaliza, perdón, una fiscalía que no es efectiva en la investigación, pues da un panorama de que yo puedo cometer el delito y no se van a dar cuenta. Okay. Oficina de Probidad tiene que ver mucho con esto, porque es la que de alguna manera escruta lo que son los bienes de personas que entran a trabajar como funcionarios públicos y por supuesto como salen. Sí, pero también el tema de la Corte de Cuentas, porque si ustedes se fijan, Corte de Cuentas no es mencionada en nada de esto cuando es la entidad llamada a fiscalizar el uso de los fondos públicos. Jaime, tu reflexión, digamos, en una primera lectura que se le está dando y que desde luego ha versado sobre la publicación que hace el periódico El Diario de Hoy, que también a ti te entrevistó junto con, en este caso, con la... presidenta de la Fundación. Yo creo que Eduardo ha mencionado la palabra clave en todo esto, y es el mecanismo. Mi impresión es que el mecanismo utilizado para sacar fondos de la presidencia, con variantes, pero esencialmente es el mismo, y que existe desde antes de Saca, del expresidente Saca,
durante la presidencia Saca, durante la presidencia Funes, y que lamentablemente sigue existiendo hasta el día de hoy. Y sí podemos adentrar por qué ese mecanismo sigue existiendo. Hay leyes que lo permiten, hay espacios de discrecionalidad que lo permiten, hay actuaciones de instituciones como la Corte de Cuentas que hasta el día de hoy sigue reconociendo de que no audita los fondos de la partida secreta. Entonces esos son temas que yo creo que son importantes porque los casos de corrupción no se resuelven únicamente con condenas o con procesos judiciales. Necesitamos identificar los mecanismos, desmontar los mecanismos y cambiar las instituciones, las reglas del juego para que esos casos de corrupción, pues como bien dice Ricardo, no se vuelvan a repetir. Alcances políticos electorales. ¿Tú crees que haya detrás de todo esto o qué impacto esto va a tener? Pues estamos a las puertas de elegir un nuevo presidente, un nuevo gobierno. De hecho, se ha tratado de minimizar en todo momento el impacto directo de estos casos de corrupción, que son las transferencias de fondos a partidos políticos. Esto ya lo vimos en el caso del expresidente Flores, donde está documentada la transferencia de fondos. No vamos a decir los nombres de los partidos porque todos los conocemos. Y pues básicamente la Fiscalía en eso, aunque debió haber iniciado un proceso de extinción de dominio, hasta el día de hoy no lo ha hecho. En el caso Saca también ya está documentado que hubo transferencias a un partido político y que de igual manera procede un proceso de extinción de dominio, no lo ha hecho. Entonces el impacto político o el impacto hacia los partidos políticos es directo porque han sido receptores precisamente de estos fondos públicos. ¿Qué experiencia le deja al país este proceso judicial, por ejemplo? Yo creo que la principal lección es que este proceso judicial está ocurriendo porque la ciudadanía está cansada y está presionando y está exigiendo. Si la ciudadanía no estuviera en esta actitud demandante, seguramente este proceso no tuviera lugar, no tuviéramos una condena, aunque sea pírrica, como se ha lo dicho, sostiene ¿verdad? Claudia, ¿no? Y lo importante aquí entender esto y como ciudadanía que reconozcamos de que estos procesos que se han instalado básicamente es el producto de la presión, de la intolerancia que estamos expresando hacia la corrupción. Bueno, y un aspecto relevante que destacar es que pese a todo, creo que la Fiscalía está haciendo con los recursos que tiene lo que puede hacer. Bueno, ante todo, digamos, nosotros, quiero decirlo, estamos apoyando la labor de la Fiscalía. Eso no significa que no dejemos de ser críticos, pero definitivamente estamos apoyando el trabajo que está realizando. Así es, y ahí está, digamos, como la encomienda, la reflexión y digamos, como la maduración de un Estado, como el caso de nosotros, como país, que, y lo decía Ricardo, no puede estar, digamos, en el malgasto, ¿verdad?, de la función de la administración pública frente a las grandes necesidades que se tiene para cuidar de los recursos de los contribuyentes. Y en este caso la Fiscalía que requiere de esos recursos, ¿no? Sí. Y hay que dárselos. Gracias, Eduardo, te agradezco también por habernos acompañado. Gracias, un gusto. Gracias. Me voy contigo, Ricardo, tu reflexión final sobre este tema que hemos abordado. Sí, bueno, la lucha contra la corrupción creo que nos debe de unir, debemos de seguir exigiéndole que los funcionarios rindan cuenta, por supuesto, por un lado apoyando el trabajo de la Fiscalía, pero también exigiéndole que estos casos no quedan impunes. Y para cerrar quisiera aprovechar, mandarle un fuerte abrazo a mi abuelita, que este día está cumpliendo 81 años, hasta Sonsonate, una mujer extraordinaria, ejemplar, con valores que creo que en estos casos nos demuestran la importancia que se deben tener. Y muchas gracias a ti, un fuerte saludo a los compañeros ahí en el set. No, gracias a ti, Ricardo, saludos a tu abuela, 81 años, hasta Sonsonate. Así es que, ¿cómo se llama ella, Ricardo? Alicia. Alicia. Ruth Alicia Ancheta. Ah, bueno, Alicia. Así que saludos muy especiales hasta la ciudad de Sonsonate. Gracias, Ricardo, un experto en temas de investigación fiscal y de ICEFI, que estuvo con nosotros desde Guatemala. Gracias, Jaime, gracias, Eduardo. Desde luego los espero también hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a abordar y ampliar un poco este tema con nuestro acostumbrado panel. La crisis de Nicaragua, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino que lleva? Ahora que de alguna manera se ha ampliado más el tiempo, ya son más de 100 días los que lleva la situación crítica y no se le ve una salida todavía real de lo que puede tener este conflicto que está desde luego enfrentando a el gobierno del presidente Daniel Ortega y por supuesto la población misma. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros y regresamos con ese tema. La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, Coren 2018.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte. Vamos a hablar sobre la situación de Nicaragua y todo ese proceso de convulsión social, política y económica y su impacto en la región también que esto está dando, y sobre todo porque en ese marco también ya muchos gobiernos han expresado no solo la solidaridad con la población, sino también su rechazo precisamente a las actitudes de represión que en algún momento está mostrando el gobierno para parar o controlar la situación. Pero son versiones de versiones las que hay. Vamos también a conocerla hoy desde la perspectiva de nuestros invitados. Quiero saludar cordialmente antes a la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, que nuevamente le hace la invitación a usted para que asista al 5º Congreso Regional de Energía COREN 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente. Se trata del evento más importante de energía en la región, así es que desde ya la invitación está hecha. Saludo a Álvaro Sevilla, presidente del Comité de Solidaridad Estadounidense Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por la oportunidad de hablar ante el pueblo salvadoreño de la tragedia que está viviendo el pueblo nicaragüense. Bueno, Luis Contreras también, él es columnista y también experto en temas de país. Gracias por acompañarnos, Luis Contreras. Gracias, Ernesto. Buenos días a la teleaudiencia y acá al colega. Es un gusto hablar de un tema sumamente importante a nivel político internacional centroamericano. A ver, nuevamente coloco nuestra cuenta en Twitter, @diálogo21, @Neto López Radio, para que usted nos escriba, exprese su comentario, se sume también al debate a través de las redes y pueda de alguna manera también a darle aportes muy importantes a la discusión y el análisis que vamos a tener sobre esta situación que ya lleva aventada, pues desde luego, o mejor dicho, o aventaja ya más allá de los 100 días, y no se le ve un camino de, digamos, de solución, sobre todo y a pesar de los esfuerzos que ha hecho la OEA, el gobierno de los Estados Unidos, que últimamente ya dijo en una resolución no solo de condena de la violencia, sino que también de poder de alguna manera establecer sanciones a funcionarios nicaragüenses. Comienzo contigo para que nos des una lectura de cómo se examina desde ese movimiento de solidaridad nicaragüense-estadounidense que se tiene sobre esta situación, Álvaro. El origen de esta situación que vive Nicaragua es producto del pacto que tuvo el señor Arnoldo Alemán, expresidente de Nicaragua, por sus actos de corrupción. Estuvo en la cárcel, el sistema de Daniel Ortega Saavedra controla el sistema judicial de Nicaragua. Por esto formaron un pacto en el cual le permitió acceder al poder a Daniel Ortega con el 31.5% de los votos. Esto ha provocado que este señor, cuando subió, además de controlar el Poder Judicial, comenzó a controlar el mismo Tribunal Supremo Electoral, comenzó a controlar todo el estamento social e instituciones independientes de Nicaragua fueron conculcadas al pueblo de Nicaragua. Esto ha provocado de que las arbitrariedades con las que gobierna una dictadura, porque eso es lo que es Daniel Ortega Saavedra y su señora esposa, Rosario Murillo, son una dictadura familiar en la cual sus hijos mismos son ministros de Estado sin cartera y ahorita mismo ya están siendo colocados en el ojo del huracán económico, porque el cambio tiene que ocurrir de dos maneras. El cambio va a ocurrir en la manera en que el pueblo nicaragüense pone los muertos. Ya van alrededor de 400 y pico de muertos, y la situación económica que está ya viviendo el pueblo de Nicaragua, con más de 4.000 millones de córdobas que fueron extraídos del Banco Central para mantener el régimen y pagar a las fuerzas paramilitares que asesinan al pueblo de Nicaragua. El daño económico está ya hecho. Las líneas aéreas han reducido a la mitad sus viajes hacia Nicaragua. Iberia canceló su apertura de un vuelo directo desde Managua hacia Madrid. El daño económico está hecho donde más del 80-90% de los hoteles turísticos tienen desocupación y cancelaciones. El daño económico más el pueblo de Nicaragua poniendo los muertos va a provocar el cambio. O sea, el impacto está alcanzando ya esos niveles definitivamente está alcanzando los niveles
de destrucción económica, del tejido económico. No solo de estabilización social, sino de impacto económico, me estás hablando. Totalmente, es que el impacto económico va a provocar que el COSEP, que ha estado actuando antes del 19 de abril, que es la fecha con que se inicia la insurrección, por la democracia y la libertad en Nicaragua, el COSEP había estado respaldando al régimen dictatorial de Daniel Ortega Saavedra. Esto ha provocado que a estas fechas ellos mismos se han estado retirando, inclusive hay propiedades de miembros del COSEP, propiedades de altos empresarios de Nicaragua que les han sido ya invadidas las propiedades por haber protestado en contra de los crímenes que estaban cometiendo. Ahora, y cuando había un acuerdo con algunos sectores de la, digamos, de la empresa privada, ¿no? Exactamente. El presidente Ortega ha dicho que va a dar la batalla ante todo aquel que de alguna manera se tenga la sospecha de que está metiendo mano en el caso de la desestabilización que él le llama y que está utilizando a la población como escudo para poder de alguna manera atentar contra la estabilidad de su gobierno. A ver, Luis, ¿cuál es tu lectura sobre este tema? Es importante también para hacer una lectura de lo que está sucediendo sociopolíticamente en Nicaragua, ver el origen. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque siempre nos limitamos a observar, analizar específicamente cuando ya está la problemática en sí. Sin embargo, podemos ver que la cuestión democrática, el sistema democrático fue mermando paulatinamente. Lastimosamente, el nuevo socialismo del siglo XXI llega al poder por medio de la democracia, elección popular, de una manera, se puede decir, no como antaño, que lo hacía de una forma bélica, así como lo hizo, por ejemplo, Fidel Castro por medio de las armas, y poco a poco comienza a tomarse las instituciones del Estado, la Corte Suprema, el Parlamento, la Asamblea Legislativa, inclusive la maneja mayoritariamente Daniel Ortega y su partido, y es aquí donde comienzan a vertir ciertos tentáculos de acuerdos políticos oscuros, como lo menciona acá el amigo, y eso la sociedad lo viene guardando hasta que hay un detonante en sí, que la sociedad se hastía y comienza la manifestación. Aquí recordemos de que esto se dio, el detonante fue por la cuestión del sistema de pensiones, cuando el Fondo Monetario Internacional le recomendó a Nicaragua hacer ajustes, porque en el 2019 se iban a quedar sin efectivo, para poder... Una historia casi bastante parecida a la nuestra, ¿no? Exacto, por eso es importante que en nuestro país sepa dar lectura a esto y no replicarlo. Pues somos países vecinos. Como poner barbas en remojo. Sí, y ¿a qué voy con esto? Que no hay nada más sano en ciencia política que la alternancia en el poder. Y ese es clave también. Podemos poner el ejemplo en nuestro país. Si no hubiera existido una alternancia, algún gobierno de izquierda, no se hubiera sabido un montón de casos de corrupción ilícitos, pues. Y es acá donde es importante que no se vaya perpetuando. Daniel Ortega ya lleva su tercer pedido, si no me equivoco, y es acá donde inclusive a su esposa la ha puesto de vicepresidente. La coloca de vicepresidente, ¿no? Eso es dañino para la política. Y quieras o no, la oposición acá, todo ese tipo de situaciones que se van dando políticamente los toma como punta de lanza para poder atacar al gobierno de Daniel Ortega y tratar de, en este caso, de pedirle a él que entregue el poder. Tenemos a la OEA, a la CIDH, que ha intervenido hecho directamente. Todo lo posible por querer... Sí, pero no se ha podido mediar lo suficiente, no ha habido una apertura. ¿Cuáles son los aspectos que detienen eso? Porque hasta la misma Iglesia Católica, que se supone que tiene un grado de influencia, en un país con mucha religiosidad, que es en el caso de Nicaragua, no lo ha logrado, ¿no? No, recordemos... Entonces, ahí hay digamos, una gran pregunta que creo que es importante plantearla, ¿no? Sí, recordemos ¿Será que realmente también es un país dividido? Porque aquí tengo una cara, la de ustedes, es decir, una versión, la de ustedes. Sí. Hay otra versión que la voy a tener más adelante por el tema del equilibrio, ¿no? En el análisis de temas tan importantes, pero que sostienen que también en Nicaragua se está vendiendo de una manera que ya en una realidad proba no es así. Es decir, es un país que por un lado quiere a Ortega, pero por otro lado también hay otro grupo que no lo quiere. No, es que eso siempre va a suceder. El mismo caso de Venezuela, que lo podemos replicar. Hablemos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, Coren 2018. Bueno, continuamos en este análisis de la situación de inestabilidad que vive Nicaragua y que ya transcurren más allá de los 100 días. Y aquel camino de solución a ese enfrentamiento que ha llevado a cobrar muchas vidas no ha sido resuelto. A ver, veamos un poco la realidad de los mediadores en este tema. Comenzó toda la crisis, como lo planteaba Luis Contreras, con el estallido de la población frente al rechazo de la modificación del sistema de seguridad social. ¿Verdad? Las pensiones fueron modificadas. Y comienza la rebelión, es decir, el alzamiento de la sociedad crítica y de oposición a esa medida. Cabe destacar que a partir de esa situación entra a jugar un papel bien importante la Iglesia Católica, entre ellos todo el sínodo de obispos. El CEN. El CEN, ¿verdad? Sí. Toda la Iglesia. Y comienza el deterioro de las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega, los cuales hasta la fecha, entiendo desde mayo que sucedió esto, siguen fracturadas al grado de que un encomendado, es decir, un mensajero del gobierno del presidente Daniel Ortega, llega al Vaticano y entiendo que no lo recibe. Es decir, aquí realmente, y voy a decir, me dolió mucho, dice Ortega, que los señores obispos tuvieran esa actitud de golpista. Esto lo dijo allá por, digamos, a mediados del mes pasado. Fíjate, golpistas. Bueno, la Iglesia Católica es una reserva moral en cualquier país que profesa la religión católica. La Iglesia Católica, como protectora de sus fieles, observó la represión, el genocidio que estaba cometiendo Daniel Ortega con el pueblo nicaragüense. Daniel Ortega quiso utilizar a la Iglesia Católica para que en el diálogo le acuerpara las decisiones que él estaba tomando, pero la Iglesia Católica no pudo permanecer ciega ante los asesinatos y el genocidio cometido. La Iglesia Católica en Nicaragua, a través del Comité Ejecutivo Nacional, o CEN, que le llaman, definitivamente acuerparon un diálogo, pero un diálogo honesto, un diálogo en el cual la salida era llamar a unas elecciones adelantadas o a un plebiscito cuando se trató de la opción menos dañina, diríamos, para la manutención del régimen, un plebiscito de continuidad o no continuar. Pero Daniel Ortega rechazó por su instinto dictatorial, su instinto familiar de dictador genocida que está gobernando un pueblo. La corrupción en Nicaragua protege al corrupto mayor. En Nicaragua existe corrupción como en cualquier país. La corrupción nicaragüense protege a Daniel Ortega Saavedra. Ese es un 25% de la población de Nicaragua, la cual es la que está dominando dictatorialmente a la mayoría de los nicaragüenses. País, en honor al equilibrio, no es un país dividido, por el lado de que unos de alguna manera están, digamos, a gusto como está Nicaragua, pero por otro lado, desde luego, dice el presidente Ortega, ahí están los golpistas utilizando a ciertos grupos, estudiantes y otros para desestabilizarme como gobierno. Los estudiantes nicaragüenses, que son los que toman la valentía de enfrentar a la dictadura desarmado, porque esto es algo que hay que señalar. Esos estudiantes y ese pueblo nicaragüense no tenían armas de combate, si no hubieran pasado encima de las fuerzas paramilitares que Daniel Ortega contrató. En Nicaragua, tratando el gobierno nicaragüense de buscar un diálogo a favor de la manutención del régimen genocida, resulta que envían a Denis Moncada, canciller de la República de Nicaragua, al Vaticano, a tratar de que el Vaticano le retire los obispos que han estado más beligerantes en Nicaragua a favor del pueblo de Nicaragua. El Santo Padre rechazó la participación o entrevistarse con este señor. El secretario de Estado del Vaticano
rechazó entrevistarse con este señor, no lo recibió nadie en el Vaticano, porque cuando el Comité Ejecutivo Nacional de la Iglesia Católica, ¿verdad?, entra al diálogo, lo hace con la autorización y la venia del Papa, no lo hace individualmente, y lo hacen en conjunto, como le señaló el cardenal Brenner, se lo dijo ayer, expresó directamente que ellos entraron como todos los obispos, no entraron en forma individual, Claro. y que todo lo que han estado expresando los obispos es porque están de acuerdo con lo que expresa Monseñor Silvio Báez, que ha sido uno de los más valientes. Inclusive vimos en televisión una vergüenza en la cual en una iglesia en la ciudad de Jinotepe, si no me equivoco, las turbas asediaron inclusive al propio enviado papal, Claro. al embajador del A ver, Vaticano, fue asediado. Ya que me mencionas el caso del cardenal Brenes, por cierto, y para sustentar un poco el análisis de decir de que cuál es la realidad de Nicaragua bajo esa lógica de que unos sectores sí lo están y otros que creen que no lo están, la actividad corre. Fíjate que el término, que por cierto no me lo estoy inventando yo, lo publicó el periódico El Diario de Hoy el lunes 6 de agosto, lo publicó y decía el cardenal Brenes: Nicaragua vive una tensa normalidad. ¿Qué es una tensa normalidad? Interesante ese tipo de comentarios, pero antes tal vez de abordar eso específicamente, Luis. ya que tocabas el tema de esa división nicaragüense, recordemos que en el 2014 World Value Survey hizo una casa encuestadora internacional, hizo un estudio sobre Latinoamérica y la alta polarización que poseen todos los países, siendo El Salvador, Venezuela y Honduras los más polarizados. ¿A qué viene colación este comentario? Que esa polarización entrampa mucho el desarrollo político, económico y social, y lo podemos ver en Nicaragua. Cuando se da este tipo de cismas sociales, cada quien va jalando por su lado a beneficio personalista o de unos pocos, pues, y lastimosamente ese tipo de polarización, que de igual manera la tenemos en El Salvador, afecta una resolución de mejor manera en este tipo de conflictos, pues, y viene a una derivación de más de 300 muertos en Nicaragua, y lamentablemente es probable que siga aumentando. Por eso ese tipo de comentarios del cardenal o puede ser otro político viene a ser como un poco, entre comillas, normal, en el aspecto que ese alto grado de polarización que existe en Latinoamérica, en Centroamérica también, como el caso de Nicaragua, es otro país hermano, va entrampando ese tipo de diálogo, pues, y es aquí donde la comunidad internacional debería de tener un poco de mayor incidencia, porque esas condenas de la Carta Democrática, que de igual manera lo han hecho con Venezuela, se quedan hasta ahí. Recordemos que ya la época que Estados Unidos u otro país llegaba, invadía países y retomaba, entre comillas, la parte democrática, ya no va a pasar, pues ya no va a suceder. Bueno, pero es que también yo creo que los gobiernos, llámese de Nicaragua, como también otros de la región, Honduras, por ejemplo, Sí. No, el populismo, de alguna manera han contribuido a deslegitimar el Exacto. verdadero papel de la OEA. Sí, recordemos de que... Y no el mismo Honduras, con el gran problema que tuvo de la elección Que no del podía gobierno realizarse. ilegítimo, que muchos consideran Sí. que es ilegítimo Exacto. o que es legal, Sí, sí, pero es ilegítimo, sí. mandó al carajo a la OEA. Pues. Sí. No, aquí por eso hay que ser coherentes. Entonces, Lo pues, que está porque- haciendo Daniel Ortega ahorita. Por eso te digo, el Daniel precedente Ortega lo está sientan mandando todos está aquellos mandando al por carajo. los intereses que ustedes están diciendo que porque cada realmente- quien... Ajá, no hay una Defiende, coherencia, ¿no? pues, porque ¿Sí? aquí el detalle es este, que la población está acostumbrada a decir, el populismo es de izquierda. Obviamente el populismo no conoce ideología política, puede ser tanto derecha, izquierda, llamémosle de esa manera, porque estamos acostumbrados a esa terminología, y como tú lo dices, de buena manera, Honduras replicó lo mismo. Y es decir, si sucede una vez, va a seguir replicándose en otros países. El populismo es un instrumento político que utilizan los malos dirigentes de las naciones Exacto. para entronizarse en el poder. De todos los colores y Reparte sabores. todos los Porque colores ya y te puse un sabores. ejemplo. Reparten las Tú- migajas. Tú trajiste esa colación el tema de la OEA, la carta democrática, ¿no? Democrática interamericana, sí. Pero la carta democrática en Honduras también te la mandaron al Sí, carajo, ¿no? Es decir, que ese tipo de condenas internacionales de estos organismos queda a un lado. Es decir, Y a solo la queda hora de condena, poder la condena. lograr una mediación, no le dan el crédito, mucho menos la seriedad que tiene. Exacto. Sí, sí. Básicamente en Nicaragua lo que vamos a ver venir, lo que vamos a ver venir en Nicaragua, porque ya el régimen de Daniel Ortega está rechazando a la última misión de la OEA que ha llegado, ya no quiso ni entrevistarse con ella. Ayer creo que fue lo que Sí. lo rechazó. Ayer rechazó entrevistarse con esa última misión de la OEA, que ha estado cumpliendo, entrevistándose con todo el estamento social que rodea a Nicaragua. Tomando el ejemplo de los otros.
Porque hasta cierto punto él dice, bueno... ¿y los por malos qué a mí? ejemplos son los más fáciles de Claro, seguir. por eso, y bueno, si lo dijo. Así es. ¿Por qué quieren ordenarme aquí porque no lo hicieron con Honduras? No, y tiene razón él en Ese ese lo tipo dijo. de excusa, pues. Primero ordénenme Honduras y después me vienen acá, les digo. El problema es que en Honduras no hubieron 400 y pico de muertos. ¿Verdad? Pero hay siempre hay una genocidio. alteración al sistema democrático. Es Pero que ese hay es el una- problema, pero porque es una siempre violación del no Estado, es legítimo el tipo de Pero no ha toma de habido posesión, genocidio. pues. No ha habido genocidio. De acuerdo, porque la dimensión digamos, del problema, pues No ha derivado como el caso Pero de allá Nicaragua. hubo protestas, acordémonos Sí, que sí, tuvo sí. una tensión fuerte. Sí, fuerte. Yo no sí. sé si lograron establecer una negociación ya interna, porque Honduras... Puede hacer eso- acuerdos políticos para políticos apaciguar la... para Lo que había apaciguar sucedido. lo que había El sucedido. estallido social que estaba produciendo. Pero había un estallido social, ustedes se recuerdan, Sí, que estaban hubo. todos... Fue una situación... caótica. Hubieron barricadas, pero las fuerzas militares o policiales no asesinaron a la población. No Sí, la asesinaron. porque que se fue lo que fueron con el ocurrieron. pueblo. En Nicaragua, las fuerzas del Estado, ocultas bajo máscaras como paramilitares, estuvieron matando a la población a sangre fría. Manifestaciones fueron asaltadas a balazos por francotiradores con armas de guerra pertenecientes al ejército. Sí, es lamentable toda esa atrocidad, toda esa represión, que independientemente de quién lo haga, porque el eso no gobierno de Ortega dice que son, desde luego, grupos que buscan la desestabilización, lo que han hecho eso. Pero una ¿Verdad? de las cosas que Y saquearon, el una de las otro cosas más es interesantes, que obviamente la población, algunos sectores opositores al gobierno sostienen que es la represión de Daniel Ortega, Una de las queriendo callar a la población. una de las cosas que él ¿Quién dice... tiene la razón? Bueno, lo Es importante complejo, es porque complejo. en ese tipo de cismas siempre se va a prestar a delito común, inclusive saqueo de negocios. Es decir, Lo importante al criterio de los amantes de la paz es que cuanto antes se resuelva. Por eso yo traje a colación, bueno, ¿cuál es el camino de la solución que va a tener esto? Si al final los obispos desde mayo que entraron a ser diálogo. los mediadores al diálogo, ya no tienen la credibilidad del gobierno por decirte que estos se prestaron a ser golpistas. La OEA llega, la última comisión esta semana, la semana pasada, no la recibe primero porque dice que no le da el crédito porque a mí lo quieren hacer, porque no lo hicieron con Honduras, les dice. sí, aquí denota que realmente Daniel Ortega no Vea. quiere entregar el poder, pues así de fácil, lo mismo que Y- Nicolás Maduro en Venezuela. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué alcance va a tener todo esto? Porque al final lo que se está viviendo en Nicaragua, no lo digo yo, es el cardenal Brenes, es una, como dije, tensa Tensa normalidad. ¿Qué quiere decir una tensa normalidad? Que en cualquier momento se produce Claro, un estalla. nuevo estallido Un nuevo social estallido. con más muertos. Así es, y no puede ser así. No, No, puede. realmente No Latinoamérica debe no ser debe así. acostumbrarse Voy a a hacer eso. la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a ir un poco concluyendo sobre ese tema, Excelente. que me parece que lo hemos traído hoy porque es importante también que el país, los salvadoreños, nos veamos en un espejo de cómo hoy en día es necesaria también una mayor fiscalización de, como lo decían anteriormente nuestros invitados, de la sociedad en los temas de cómo se administran Los fondos. gobiernos. Y los fondos en particular. Fondo, la plata. La plata. Son las 7:49 minutos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. La Asociación Salvadoreña de Industriales invita al 5º Congreso Regional de Energía Coren 2018 del 22 al 24 de agosto en el Hotel Sheraton Presidente con los temas principales. El evento más importante de energía en la región, Coren 2018. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuál es la vereda que al final ustedes logran encontrar en esta crisis y a partir de toda el esfuerzo que se ha hecho por lograrlo? Una paz y que de alguna manera cambie ese curso de crisis sociopolítica que ha vivido Nicaragua en los últimos años. Sí, indudablemente es complejo, sin embargo, quizás el primer punto clave sería la voluntad política, pues porque si no se tiene una voluntad política, en este caso del mandatario, difícilmente se va a poder llegar a un acuerdo de país en Nicaragua, pues
porque realmente se le condena que ha coartado a los medios de comunicación que no le favorecen al aspecto del gobierno, y esto es grave, pues, porque cuando se coarta la libertad de expresión, tiende a darse ese tipo de manifestaciones. Otra cosa importante es la no represión y también desarticular este tipo de, se puede decir, de policía paralela que existe o grupos armados paralelos, que no es cosa oculta, pues, para la prensa internacional. Ha pasado en Venezuela, ya se ha comprobado en el caso de Nicaragua, cuando la CIDH ha llegado a investigar, evidentemente, y es acá donde también se debe de dar una mayor apertura al diálogo, tanto empresa privada, estudiantes, políticos, opositores. Es decir, no puede concentrarse nada más en de la voluntad del partido de Daniel Ortega, porque estaría repitiendo los errores que él cometió en los años 80. Es decir, no es fácil, pero sin embargo, lo más clave en este aspecto para Nicaragua es la voluntad política del mandatario para poder dar apertura a un diálogo real, no como la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz que aprobó la Asamblea, en la cual se filtró muchos aliados al orteguismo, y también lo que le ha pedido la comunidad internacional, la OEA, la CIDH, derogar la ley de antiterrorismo. ¿Por qué? Porque con esa ley se penaliza fácilmente cualquier tipo de manifestación. Es acá donde aquí en el país también tenemos esa ley. Sí, no se aplica la ventaja que no se ha aplicado para... Tajantemente, como no. No, me refiero para manifestaciones pacíficas. ¿Te recuerdas que, no sé si en la administración Saca, creo que fue que se aprobó esa ley? Sí, pero iba enfocada a las estructuras criminales. En este caso, la asamblea de Daniel Ortega, obviamente la domina el partido de él, lo hizo con la finalidad de coartar la libertad de expresión y las manifestaciones de los opositores. Es decir, la ley, el nombre se escucha muy bonito, pues, pero su aplicación la deslegitima porque va enfocada a coartar la libertad de expresión. Está claro algo que está sucediendo en Nicaragua, y lo señaló acá él: voluntad política del dictador genocida. No la tiene. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo no tienen voluntad política porque su plan conceptual de dictadura familiar mantenía: Daniel se retira, sube su esposa Rosario y después uno de sus hijos, Laureano. No hay voluntad de cambiar ese esquema. Por eso se lanzaron por el genocidio. Por eso, a pesar de la cantidad de millones de dólares que recibieron de ayuda venezolana, más el uso y usufructo de lo que es el presupuesto nacional de la República de Nicaragua por el grupo familiar, donde licitaciones amañadas es lo más común. ¿Por qué fue el problema del Seguro Social? Porque el Seguro Social estaba siendo saqueado en combinación de empresarios privados afiliados al COSEP con empresarios del gobierno de Daniel Ortega, y eran préstamos del rey, o sea, préstame, pero yo no te pago. Por eso fue que el FMI dictaminó: ustedes en el 2019 se quedan sin dinero si no hacen este tipo de reforma. Esto provoca de que la voluntad política que tiene Daniel Ortega es cero. ¿Cómo va a salir? Que la empresa privada, el COSEP, y mi amigo José Adán Aguerri se decidan a llamar a la huelga general. La iglesia y el pueblo va a acuerpar eso que está pidiéndolo a gritos. El pueblo ya lo demostró. El pueblo desarmado se enfrentó a paramilitares que, cuando los capturan o logran capturarlos, salen determinados de que eran miembros o exmiembros del ejército que habían renunciado un año antes o 2 años antes. Eso es lo que se tiene en Nicaragua. Desgraciadamente, la voluntad política del dictador es cero. Recuerden cómo salió Somoza. Sí. Ese es el destino final. Mira, y es casi una historia muy parecida a la de Somoza. Repetitiva, increíble. No, y lo triste es que se pelea contra dictaduras de antaño y se viene a replicar básicamente las mismas posturas, solamente que la diferencia única, diferente instrumentalización para hacerlo, pues. Sí. Daniel, ¿qué hizo Somoza? Somoza quería dejar a su hijo, hasta una guardia privada le hizo, la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería. ¿Qué es lo que quiere hacer Daniel Ortega y la Rosario? Dejar a su hijo Laureano como presidente. Laureano, que era el famoso joven que decía que iba a haber un canal en Nicaragua, y después no hubo nada. Simplemente son proyectos faraónicos que las dictaduras hacen. Daniel tiene que rendir cuentas de la ayuda venezolana, más de 3.000 y pico de millones. Daniel ya se le comprobó que fuerzas bajo su mando comprobó, a diferencia de cualquier otro régimen dictatorial de América, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un gobierno genocida que está dirigiendo los destinos de una nación, con 400 y resto de muertos en sus espaldas. Bueno, tengo acá en mi poder la carta, digamos, de
de crítica, de denuncia, de demanda que hace los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí. Y donde establece y reconoce de que sí, en efecto, que la crisis surge de la noche a la mañana, esto lo reconoce esta Carta Constitutiva, que no surgió de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso que ha venido como evolucionando paulatinamente. Sí, sí. Y que al final el estallido, como tú bien lo ubicabas, fue el tema de esa es la clave de que cuando el sistema democrático falla, es acá cuando la corruptibilidad se va esparciendo, va mermando el sistema democrático, las instituciones van desapareciendo. Lo que ha sucedido es la restricción de los espacios democráticos que también en algún momento... Sí, y ojo con esto, que esto puede pasar en un gobierno de izquierda y eso es lo que sostiene la Carta Constitutiva de los Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. El tiempo se me fue, caballeros. Sí. Les agradezco que me hayan acompañado en esta segunda parte del programa de hoy y que hayamos analizado desde luego este tema, que no solo es preocupación para los nicaragüenses, sino también para nosotros como centroamericanos, ¿verdad? Como salvadoreños que amamos la paz y que deseamos la mejor salida para todo el pueblo hermano de Nicaragua. Así es que un saludo muy especial para toda la comunidad de nicaragüenses y aquellos que nos están viendo para que Dios mediante encuentren cuanto antes una solución a ese problema serio que tienen. Gracias a ti, Luis. Gracias, Ernesto. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, muy atinado tus análisis. También a ti te agradezco, Álvaro, que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Y que hayas viajado desde Estados Unidos para venir a hablar de este tema con directamente. Nosotros. Así es, te agradezco. Me debo al pueblo de Nicaragua. Te agradezco muchísimo. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.